Ya, chicos, vamos a continuar. Ya nos falta poquito para poder terminar. Como decíamos, todo el examen que hemos hecho en la mujer embarazada va a ser para poder llegar a un diagnóstico. Entonces, lo primero que se considera es el tema de la fórmula obstétrica, el número de las gestas. Después vamos a ver la edad gestacional. Como les decía, lo primero que se utiliza para hacer el cálculo de la edad gestacional es la ecografía del primer trimestre del embarazo, incluso hasta las 20 semanas de gestación, que se denomina ecografías precoces. Y después de eso, si no contamos con las ecografías precoces, va a venir la fecha de último periodo menstrual. ¿Ustedes saben por qué no se utilizan o no se deberían utilizar las ecografías tardías de tercer trimestre para el cálculo de la edad gestacional? Chicos, ¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿por qué no se utilizan las ecografías de tercer trimestre para calcular la edad gestacional de la paciente? O sea, se refiere a los últimos meses de embarazo. ¿Por qué no se usa esa ecografía? Sí. Podría ser por el tamaño del feto. Sí, obviamente está relacionado con el tema del tamaño, pero les voy a un poquito dar una pauta grande, ¿no? La cabeza, Perdón, por la cabeza. no por la cabeza. Está más relacionado con el tema de crecimiento del feto. Hasta Porque podría ser macrosómico. ya, a ver, les explico un poquito. Más o menos hasta la semana 18 de gestación, todos los fetos crecen al unísono y van a tener aproximadamente el mismo tamaño. Porque el crecimiento en las etapas iniciales del embarazo va siendo de gramo en gramo, pero a partir del segundo trimestre, en realidad a partir de la semana 18 en adelante, cada feto crece de forma particular. ¿Y de qué va a depender eso? De las condiciones maternas. Aquellas pacientes que tienen buena alimentación, por ejemplo, el feto va a tener también un buen tamaño. Aquellas pacientes desnutridas que no cuentan con un buen soporte alimenticio también van a tener bebés pequeños. Además, ciertas patologías como la preeclampsia, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo, van a condicionar bebés pequeñitos, restringidos. Y al contrario, bebés con mamás diabéticas van a salir bebés macrosómicos, grandes. ¿Y qué hace la ecografía? La ecografía lo que hace es medir el tamaño del feto. Al medir el tamaño del feto, no va a determinar el grado de madurez. Por ejemplo, ecográficamente un bebé de tercer trimestre nos puede decir que tiene 34 semanas, o sea, es un bebé pequeño ecográficamente. Pero si ustedes tienen una ecografía del primer trimestre y con esa ecografía del primer trimestre ya les da 40 semanas, quiere decir que probablemente por alguna circunstancia ese bebé se ha restringido, se ha vuelto pequeñito, pero es un bebé maduro, porque con la ecografía del primer trimestre me da que este bebé ya tiene 40 semanas. Por eso es que las ecografías tardías no se utilizan para el cálculo de la edad gestacional y al contrario, bebés de mamás diabéticas, por ejemplo, que sea con una ecografía del primer trimestre recién llegando a las 34 semanas y con una ecografía tardía le da 40 semanas, nos puede hacer hasta confundir el diagnóstico y sacar a un bebé, perdón, de 34 semanas, que si bien va a ser un bebé grande, no va a ser un bebé maduro, que igual va a tener dificultad respiratoria, etcétera, lo que condicionan los bebés pretérminos.
Por eso es que no se utilizan las ecografías tardías, porque las ecografías miden al bebé para calcular la edad gestacional. Y ahí está la falla. Entonces, en la edad gestacional, ¿no? Y ya después, con el resto de los diagnósticos, ustedes tienen que ir viendo qué diagnósticos más tiene la paciente. ¿Está en trabajo de parto? ¿En qué periodo del trabajo de parto está? ¿O tiene además alguna patología como una infección urinaria, etcétera? Todo eso se va adjuntando aquí en los diagnósticos. ¿Cómo hacemos entonces el cálculo de la fecha probable de parto? Para esto, principalmente vamos a utilizar esta regla, que es la regla de Nayeli, donde nos permite hacer un cálculo aproximado de la fecha probable de parto. Para esto debemos conocer la fecha de último periodo menstrual. A la fecha del último periodo menstrual vamos a sumarle 7 días y vamos a restarle 3 meses o sumarle 9 meses. Esa es la regla de Nayeli para darnos la fecha probable de parto. Aquí tenemos otra regla que es la regla de Wall. En la regla de Wall es prácticamente la misma que la anterior, solo que en vez de sumarle los 7 días, vamos a sumarle 10 días y nos va a dar un cálculo de la fecha probable de parto. Aquí vamos a ver un ejemplo, solo que este 2021 lo vamos a convertir en 2023 y tenemos una fecha de último periodo menstrual del 10 de diciembre del 2023. Hacemos un cálculo, a ver, con la regla de Nayeli, chicos, ¿cuándo sería la fecha probable de parto? Chicos, 17 de marzo. el 17 está bien, pero el marzo, ¿de dónde me lo has sacado? Al 12 restale 3. ¿Cuánto sería? O sumale 9. Septiembre. Exacto. Entonces es el 17 de septiembre la fecha probable de parto. Y si les diría por la regla de Wall, ¿cuánto sería? ¿Qué fecha sería? En la regla de Wall solo tienen que sumarle 10 días en vez de 7. 20 de septiembre. Exacto. Entonces, tienen que saber hacer esos cálculos, chicos, porque esto sí va a entrar en su examen. Además, no solo porque va a entrar en su examen, esto es lo que les va a ir, les va a ser útil en la parte práctica. Entonces, aquí tenemos cómo se ha hecho con la regla de Nayeli y estamos sacando el 17 de septiembre. Para sacar el peso aproximado del producto, podemos utilizar la regla de Johnson. Para esto necesitamos la altura uterina y vamos a utilizar unas constantes. Por ejemplo, la constante K, aquí tenemos una fórmula, si ustedes ven en un recuadrito, tenemos una fórmula que dice peso fetal, que es la altura uterina menos una constante K por 155. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, tenemos una altura uterina, perdón, aquí vamos a aclarar que esta constante K va a tener dos valores referenciales, uno que es 12 y el otro que es 11. ¿Y de qué depende que le pongamos 12 u 11? Depende de que si el bebé está encajado o no está encajado. Si el bebé no está encajado, o sea, está libre, le vamos a dar 12. Y si el bebé ya está encajado, está fijo la cabecita, le vamos a dar 11 de valor. Tenemos una paciente, dijimos, con 32 de altura uterina, que la cabecita está libre. Entonces le vamos a restar 12. 32 menos 12 es 20. Por 155 tenemos 3.100 gramos y es nuestro peso aproximado del feto. Esta regla la podemos utilizar para eso. ¿Y cómo calculamos la edad gestacional de la paciente? No necesariamente hablando de la fecha probable de parto. Para eso, lo que debemos establecer obviamente es la fecha del último periodo menstrual y la fecha en la que nos encontramos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo,
que la fecha de último periodo menstrual es el 14 de abril y una fecha actual nos da que es el 24 de julio. Vamos a sumar 10 días a la fecha del último periodo menstrual, que nos va a dar los 24, el 24 de abril. Y vamos a sumar cuántos meses solares tenemos. Perdón, vamos a contar, no sumar. De abril a julio tenemos 4 meses. Y por cada 2 meses solares vamos a aumentarle una semana. Entonces, como tenemos 4 meses, en 4 meses hay 16 semanas y tenemos, como les dije, por cada 2 meses vamos a aumentar una semana, aumentamos 2 semanitas más y nos da 18 semanas para la fecha actual. No sé si esta parte está entendida, porque esto sí les han preguntado ya en sus rotaciones prácticas, algunos de ustedes me han preguntado. Entonces, por favor, se calcula de esta manera. Por cada 2 meses le vamos a sumar una semanita. Y tenemos que tener en cuenta que cada mes tiene 4 semanas y eso lo van sumando. Y si ya, por ejemplo, tendríamos 6 semanas, vamos a sumarle 3 semanas, vamos a añadir 3 semanas más. ¿Alguna pregunta, chicos? No, doc. No, doc, no, doc. Ya. Entonces, espero que la próxima semana ya nos podamos reunir, terminamos nuestra práctica de ciclo menstrual y vayan estudiando porque ya los temas estamos avanzando y para el parcial se van a recargar un poquito más. Bueno, chicos, como no hay preguntas, que tengan buena noche y que puedan descansar. Hasta luego, doc. Hasta luego. Hasta luego.